un amargo. Dale. Che, clavate un carete, no seas tan ratón. Loco, ¿qué haces? Corta mambo. Hagan el aguante, vagancia. Escuchemos Fuera de Sistema. ¿Y esa radio qué onda, che? Es el programa de la cárcel que sale en la radio de la UNSA. Fuera de Sistema es un programa de radio realizado por los estudiantes de la UNSA en contacto de encierro. Fuera de Sistema te muestra el lado B de la cárcel de la provincia de Salta. El lado bueno que nadie te quiere mostrar. Porque en un penal también ocurren cosas buenas. Estamos privados de la libertad ambulatoria, pero el resto de nuestros derechos siguen vigentes y la educación en este contexto es un derecho, no un beneficio. Un derecho innegociable. Un derecho innegociable. Fuera de Sistema. Un lugar donde la educación superior y un gran abanico de culturas se interrelacionan. Fuera de Sistema, un programa de radio que derrumba el muro de los prejuicios y tabúes de la vida en la cárcel. Bienvenidos a este universo en donde nuestras voces vuelan en libertad a través de la radio y lo único prohibido es quedarse callado y no expresarse. Esto es Fuera de Sistema. Yo tengo esta pinta porque pintó visera, gafas, zarpado en conjunto, no me están. Nosotros también tenemos código. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De vuelta aquí en la Radio Universidad, en esto que hemos denominado Fuera de Sistema. Bueno, ha pasado un tiempo desde la última emisión, allá por noviembre, diciembre del año pasado, y hoy volvemos con este programa, con la idea de traer de vuelta todas las producciones que hacen nuestros estudiantes que están en las unidades carcelarias de acá de Villa Las Rosas, de las unidades carcelarias de la provincia de Salta. Pensar un poco en la situación de las personas privadas de libertad que, más allá de los hechos por los cuales están en prisión, es también pensar un poco la vulnerabilidad de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema social y, ¿por qué no?, de nuestro sistema económico. La gran mayoría de las personas que están privadas de su libertad, en su gran mayoría son jóvenes, pobres y analfabetos, con bajísima o muy escasa escolaridad, de sectores vulnerables muy amplios, y eso hace que, evidentemente, el sistema los excluya. Ustedes se preguntarán qué hacemos con la supervivencia. Bueno, pues la supervivencia muchas veces recurre a muchos fines o medios. Y muchas veces esos medios no son los que le puede otorgar el sistema, que es mayor educación, una mejor posibilidad de trabajo, crear condiciones dignas de vida, sino que fundamentalmente apelan contra la propiedad privada. Hoy está en boga esto de la propiedad privada. La Constitución, nuestra Constitución argentina, de alguna manera, cuida esto de la propiedad privada, ¿no?
Pero cuando hablamos de la propiedad privada, primero, ¿qué propiedad y privada de quién? ¿O privada a quién? Entonces demos vuelta al silogismo. ¿Existe una propiedad? Sí. ¿Existe la privación? Sí. Ahora, cuando no tenés que comer, cuando el único acceso que tenés a una supervivencia es convertirte en esclavo del tranza del barrio, ahí no hay propiedad. Ahí no hay propiedad. Entonces siempre preguntémonos qué es la propiedad privada y para quiénes está garantizada la propiedad privada. Para aquellos billonarios que quieren comprar tierras en nuestro país, o para el pibe o la familia que vive en villa de emergencia y no tiene ni siquiera los servicios básicos de la luz, el gas o las condiciones dignas de habitabilidad en una vivienda. Después, las consecuencias, bueno, las vemos abarrotadas en las instituciones carcelarias o en instituciones donde van jóvenes en conflicto con la ley penal. Esto siempre hay que ponerlo en discusión porque es lo que ocurre, ¿no? La forma de poder intervenir en un sistema pedagógico que ya de por sí tiene sus propias reglas, que es el sistema penitenciario, incluye una serie de estrategias tendientes a tratar de poder zafar de estos elementos o de estas barreras que de alguna manera condicionan a los sujetos que no han podido adquirir o no han podido acceder a todos los beneficios o a todos los derechos. Educar en la cárcel no es generar sobre todo una idea de recuperación, pero no de la recuperación al estilo, si se quiere, que tiene que ver con lo meramente medicinal, porque nosotros no vamos a darle ninguna medicina para que la persona salga mejor. Nuestra única medicina son, si se quiere, son los libros, es la educación, es reforzar los vínculos de cooperación y de alguna manera dar posibilidades para que una vez en el afuera no vuelva a la trampa de caer de vuelta en el sistema carcelario. Pensemos un poco en el padre que adopta a aquel niño tan dañado, que lo hace con la idea de que él en muy poco tiempo va a darle todo lo que él no tuvo, y entonces el niño va a ser un chico maravilloso. Hay una fantasía mágica de representación cuando se frustra, porque las cosas no son siempre así. Se vuelve loco y los castiga brutalmente hasta quitarle la vida. Con lo cual, el problema es poder medir lo degradante que implica hacer este tipo, de trabajo en lo que mejor de nuestra gente, y cuando lo digo lo mejor de nuestra gente, me refiero a todo aquello que tiene una vocación restauradora o respaldadora. Porque somos todos parte de este país. Y para poder preservarnos de lo malo y ayudarnos, debemos sacar lo mejor de nosotros mismos. De alguna manera, educación en cárceles, quienes intervenimos en los penales, los educadores, construimos esos espacios y esos vínculos de reflexión
con nuestros propios estudiantes, y también los estudiantes dentro de las unidades carcelarias tratan de hacer sus propios vínculos y lograr transformar sus propias realidades, que de por sí son bastante complicadas. Bueno, este es el primer programa de este ciclo que tenemos este año, con un poco de visitas. Vamos a tener la visita de nuestros estudiantes, que ya ha sido confirmada, que van a venir a hacer el programa en vivo, y también vamos a traer los recursos que siempre tenemos a mano, que son las producciones que se hacen dentro de la unidad carcelaria en las diversas aulas, sobre todo en las aulas dentro del penal. Y también vamos a tener la participación por semana de una compañera que ha sido compañera ella, que es docente y egresada de la carrera de educación, de ciencia de la educación, que es Mariana Vázquez, y bueno, va a dar su columnita diaria por semana de lo que es la educación para adultos. Ella hace muchos años que trabaja con los jóvenes en conflicto con la ley penal, acá lo que es el CAC, al frente de lo que antes era la cárcel de menores, ¿no? Así que bueno, un poco de esa experiencia, más la experiencia que hemos tenido durante estos años en la coordinación del programa de educación en contexto de privación de la libertad acá en la universidad. Vamos a charlar un poco sobre todo eso y vamos a tener los contactos con nuestros estudiantes, que es lo que a nosotros nos interesa. Y bueno, para dar cuenta de nuestra actividad, vamos a empezar a escuchar algunos fragmentitos de unos programas, de unas vivencias, de unas cuestiones que hemos grabado en el aula satelital, en el aula universitaria, y vamos con algunos de los primeros poemitas que vamos a producir. Son 3 segmentitos que nosotros hemos grabado durante el año pasado y que ahora se han reeditado, y bueno, vamos a convidarlos a ustedes con estas grabaciones que se hacen dentro de la unidad carcelaria. No te mueras. No te mueras todavía, sin quitarte el invisible peso de la culpa que no te deja seguir el ritmo de la vida. No te mueras todavía. Suelta la moneda del iscariote que te lastima y dale a la existencia el beso en la otra mejilla. No te mueras todavía. Suelta los vientos, nombres de la lista omitida, y acicala tu engominada cadenciosa fonía. No te mueras todavía sin desconectar la picana que atormenta y apaga el fuego del fusil que te aniquila. No te mueras todavía sin limpiar del guerrero su charretera y devuelve el brillo al sol de la bandera. No te mueras todavía. Deja volar al cielo palomas indefensas y haz al pañuelo blanco la reverencia. No te mueras todavía sin escuchar esta poesía, porque son palabras que siempre lo sabías. No te mueras todavía sin respirar el aroma de la liberación. No te mueras, dictador, sin pedir perdón. Se puede mentir a pocos mucho tiempo, se puede mentir a muchos poco tiempo, pero no puedes mentir a todos todo el tiempo, no. Es una falta de respeto para toda esa gente con 2 dedos de frente. Huye que te coge la muerte. Habla feo de... Ariel, un ángel para tu soledad, y vaya que hay soledades dentro de las comunidades penitenciarias. Bueno, con este programa que hemos iniciado hoy, son las 17:29 minutos, según reza acá nuestro reloj, con una temperatura, si se quiere, un poco, digamos, medio caliente. No sabemos si estamos entrando a la primavera o ya estamos en los primeros zócalos del verano, ¿no? Si sigue, después no hablan, ¿no?, del cambio climático. Pero bueno,
Allá aquellos que crean que la Tierra todavía es plana y que está sostenida por elefantes y por una tortuga gigante que navega en un mar. Eso creían los griegos, anterior a los griegos. Lo cierto es que el clima está medio pesado. Y bien, este primer programa hemos escuchado esta presentación de uno de los estudiantes que un poco está, si se quiere, está pensada desde una lectura, digamos, del Génesis, ¿no? Ustedes saben que dentro de las unidades carcelarias está muy presente, digamos, todo lo que es el tema religioso, ya sea en los cultos tanto evangélicos como en los cultos católicos, porque también es una forma que tienen dentro de la unidad para poder mejorar su conducta y mejorar, digamos, hacer más rápido la salida. Así que bueno, está inspirado en un párrafo, en unos fragmentos del Evangelio. El trabajo es de Mario Vargas, que es uno de los estudiantes que nos va a venir a acompañar estos miércoles, junto también con la presencia de Mariana Vázquez. Y bueno, yo quería un poco, para seguir con esto de la educación en cárceles, en una de las reflexiones que me ha tocado a mí pensar en cursos de formación y todo eso, no acá en Salta precisamente, sino en la Universidad de San Martín, en provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Yo pensaba esto de más aulas y menos jaulas, ¿no? O sea, pensar la educación de adultos en la cárcel. Y cuando hablamos de educación de adultos en la cárcel, nunca tenemos que olvidar que quienes trabajamos dentro de estos dispositivos, tanto la educación en condición de privación de la libertad, es interpretar dos universos, dos sistemas que de algún modo se tocan. Con la lectura de Michel Foucault, por ejemplo, nosotros advertíamos que en ambas instituciones, tanto educativas como penitenciarias, funcionan ambas como dispositivo de poder. ¿En qué sentido lo decimos? Justamente porque por un lado está el poder que se ejerce desde el conocimiento y por otro lado está el poder que se ejerce en la conducta de los sujetos dentro de una institución carcelaria. Por otro lado, en una institución cerrada como la cárcel, también este poder tiene alguna vinculación con esta idea ordenadora de la escuela, ¿no? Y cada una de ellas ejerce un papel disciplinador, plantea un poco Foucault. Ello se ejerce como un efecto multiplicador, digamos, en situaciones de control y en el encierro. Fíjense, pensemos un poco lo que fue la situación que se vivió durante el hecho de la pandemia, ¿no? El encierro dentro del encierro. Lo diferente que existe, digamos, entre los agentes educativos y fundamentalmente el personal, o sea, el personal civil que a diario o cada semana ingresamos a los sistemas penitenciarios, los mismos no dependemos del servicio de castigo, de justicia, sino que dependemos del Ministerio de Educación o, en el caso quien les habla, Miguel Rosales, de la Universidad Nacional de Salta, a través del programa, a través de la Comisión de Educación en Cárceles. Y de alguna manera esta situación, y en muchos casos, crea tensiones propias del campo, como diría Pierre Bourdieu, con el personal penitenciario. Es decir, que la función escolar no depende de una institución de seguridad, lo que le otorga cierta autonomía, ¿no? Como en el caso de la universidad, cuando no algunos roces con la institución. Por ejemplo, no es fácil ingresar un dispositivo tecnológico como una computadora, una cámara de fotos o una grabadora. A ver, nosotros, la única carrera que se dicta dentro de la unidad carcelaria en Villa Las Rosas, unidad 1 y la unidad 4 de mujeres, es la carrera de comunicación social y no hay otra carrera que se dicte.
y las pocas experiencias que hemos tenido de estudiantes privados de su libertad, algunos crean o les otorgan becas en la Universidad Católica. Y hemos tenido muy poquitos casos de estudiantes de gente que si estando en el penal ha ido a carreras como ciencias, por ejemplo, exactas. Entonces, sin duda, como es la única posibilidad que hay dentro de la unidad carcelaria, imagínense una carrera de comunicación donde a veces la restricción de la expresión es como una como un flagelo decir la verdad o expresar, ¿no? Porque no hables mal del sistema carcelario. Entonces, un poco ahí, o la duda, muchas veces lo que nos expresa otro pensador pedagógico, Ricardo Fabián Bizarra, cuando dice que desde un pequeño espacio se abre un campo de posibilidades. ¿Posibilidad de qué?, se pregunta Bizarra. De generar un espacio abierto en una institución cerrada. Entonces, estos roces que generalmente se dan dentro de las instituciones cuando se chocan, si bien la educación es un sistema ordenador y un sistema, digamos, que de alguna manera, como el carcelario, que es disciplinador, ambos tienen las mismas funciones, pero acá se trata de pasar, aunque sea de manera, nuestro trabajo dentro de las cárceles es más que nada, si se quiere, algunos lo dicen como vocación, ¿no? Yo lo diría o lo definiría como una militancia, puesto que los agentes educativos proponemos un ejercicio de transformar desde adentro, ¿no? Estas subjetividades que de alguna manera involucran a todos el grupo, no solamente el educador forma parte en ese momento de ese grupo. Y a través de aplicaciones de programa de educación, ¿no? Que son aplicaciones no formales, por ejemplo, la que hemos escuchado recién, como hacer revistas, producir productos sonoros. Raras veces, por ejemplo, producimos situaciones o productos fotográficos, porque, como dije, es muy difícil ingresar una cámara fotográfica y menos una cámara de video o un teléfono dentro de una unidad carcelaria, porque está en contra de lo que se llama la seguridad. También, por otro lado, es difícil que los estudiantes, sobre todo los que no tienen la posibilidad de tener una beca de la Universidad Católica, puedan acceder a las plataformas educativas. La gran mayoría de nuestros alumnos que están privados de la libertad en una carrera de comunicación no tienen acceso a las herramientas informáticas, por ejemplo. O sea, tienen dispositivos informáticos, pero no tienen acceso a plataformas educativas, por ejemplo, como el Moodle, que podría ser de la Universidad Nacional de Salta, que es libre para todos. Entonces ahí está el roce que se da, ¿no? Esto por un lado, el derecho a la educación, lo que nosotros como educadores advertimos dentro de una carrera, dentro de una unidad carcelaria, y muchas veces lo que la propia unidad carcelaria pone como barreras, si se quiere, y hasta infranqueables en algunos casos, para poder producir y para poder ingresar a determinados dispositivos tecnológicos. Estamos en plena revolución científico-tecnológica. Hoy estamos todos mediados por un teléfono y un celular. Y bueno, eso en la cárcel, para evitar hechos de seguridad está prohibido. Pero en algunas unidades carcelarias, porque en otras, como en Florencio Varela, no, por ejemplo. O sea, hay gente que toma clases desde los teléfonos celulares. O sea que esto, de acuerdo a la región o de acuerdo a la situación social, en algunos casos no se permite y en otros casos sí se permite. Pero en el caso nuestro, de una carrera de comunicación, antes funcionaba la radio, que era Radio Libre, pero uno de los los dueños de los que tenían los equipos se llevó todos los equipos y quedaron 2 micrófonos nada más. O sea que la radio que se transmitía internamente ya no se transmite más, porque se llevó hasta el transmisor. Entonces digo, esa es la dimensión que muchas veces, o la cuestión que muchas veces nosotros, los docentes de comunicación, a veces encontramos dificultades a la hora de sacar materiales
para que nuestros propios estudiantes se expresen y puedan avanzar en sus materias, ¿no? Estudiar comunicación es como intentar estudiar el piano, el violín sin el piano y sin el violín. O sea, no podés estudiar una carrera de comunicación si no tenés los dispositivos de comunicación, o sea, la computadora, los aparatos de grabación, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí esa dimensión es un poco lo que, o esas cuestiones es un poco lo que choca con nuestra tarea diaria, digamos, o semanal de recurrir, de ir a las unidades carcelarias y tratar de producir contenido. Y que lo que se nos ha hecho difícil durante este tiempo, sobre todo en el primer cuatrimestre, o sea, la primera parte del año, de la imposibilidad de poder traer a nuestros estudiantes a que expresen ellos mismos sus propios contenidos en vivo y también de poder expresar los contenidos de manera grabada, como lo escuchamos recién. Ahora los invito a otra pequeña producción que hicieron también los muchachos dentro de la unidad 1, ahí a elección acá de Ariel. Y seguimos con el programa. Donde pernotas despierto, donde caminas dormido, donde angustias y pesares invaden la mente e impactan los sentidos. Entre candados, rejas, concreto endurecido, un calendario letargo trae marzo al presidio. La luz del libro despierta al niño sin malicia, la voluntad de profes, de la pizarra y la tiza. Aprender las 4 operaciones de aritmética, conocer los 4 puntos esenciales del planeta y de que el sol sale en oriente y se pone en occidente y que 4 paredes encierran una mente. En tus aulas de almas inmaduras, segador de insidias, puñales y locuras, entre palabras, números y ciencias, limpias y renuevas las conciencias. Soslayas el karma pluscuamperfecto, enseñas el futuro del verbo correcto, marcas de sustantivo propio a la verdad y escribes con mayúscula la palabra libertad. (17:46) esto es Fuera de Sistema. Bueno, un poco vamos a actualizar los datos meteorológicos. según dice acá el Servicio Meteorológico Nacional, 26 grados, 26,8 grados centímetros, la humedad del 38%, la presión de 872 hectopascales y el viento a 17 kilómetros por hora. Tenemos una visibilidad de 15 kilómetros. O sea que, por suerte, hay mucho sol, pero 26 grados y 8, estamos casi al 28. Bien, alguno dirá, bueno, me podría tomar un refrigerio o algo. Insisto, recién tuvimos el programa anterior, que es el programa de vinos. Bueno, traten de no tomar alcohol, sí, algo que los refresque, porque ya sabe que el alcohol al volante mata. Bien, bueno, lo que habíamos escuchado en el bloque anterior, justamente, todas estas producciones que se hacen desde las unidades carcelarias, entre ellas, digamos, todo lo que es la cuestión de el discurso sonoro o las manifestaciones, sobre todo de las producciones auditivas que damos como talleres de producción de radio. Lo que hace, básicamente, más allá de lo que tiene que ver con el quehacer de las producciones radiofónicas en sí mismos, los lenguajes de audio, tienen que ver con algo que
nosotros empleamos dentro de las unidades como la educación no formal. Y la educación no formal justamente lo que tiende es a lograr a través de distintos dispositivos, ya sea a través de la escritura o a través de los talleres de sonido que damos, justamente lograr sacar la palabra, la expresión y también, ¿por qué no?, los sentimientos que de alguna manera se generan dentro de lo que es estudiar en contexto de encierro. Entonces, como decíamos en el bloque anterior, tomando las palabras de Ricardo Fabián Bizarra, que la educación siempre se va a transformar desde adentro, ¿no? Es una herramienta que permite transformar a los sujetos desde adentro, en sus subjetividades propias, ¿no? Y tratar de sacar lo mejor y tratar de que a través de estas producciones no solamente vinculen, digamos, lo práctico o lo que dicen los conceptos para producir determinados productos culturales o piezas, digamos, sonoras, sino que un poco también sea un vehículo de expresión y de reconocimiento y de, ¿por qué no?, representación del propio sujeto o sujetos que participan dentro del dispositivo educativo. Dentro de las unidades penitenciarias, digamos, existen los 3 niveles, ¿no? El nivel, sobre todo el nivel primario, secundario y ahora el universitario. Pero el universitario viene acotado porque somos la única carrera, la de comunicación social, la que se da dentro del penal. En las 2 unidades, tanto en la de varones como en la de mujeres. Y bien, nos quedan pocos minutos para ir concluyendo. Yo me ponía a pensar al principio con la editorial, cuando hablábamos esto de del poder y de aquello que se quiere proteger, que es la propiedad privada, y esta idea de la propiedad, ¿no? Pero lo razonemos un poco con la idea de la libertad. ¿Por qué se asocia siempre lo económico con la libertad? Porque, digamos, tener cosas, no sé si es... Uno puede tener cosas para sobrevivir, para pasarla bien, pero eso, hay algo que por lo menos a los cientistas sociales o a quienes estamos en este ámbito de la comunicación social nos hace un poco de ruido, ¿no? ¿Por qué asociamos siempre las cuestiones, la libertad con la propiedad privada? Si en ningún momento está no restringida la propiedad privada. Entonces ahí es donde por ahí se nos hace un poco de ruido esta idea de asociar estos 2 elementos como si yo soy, porque tengo mucho dinero, soy más libre. Entonces uno se pregunta, sí, uno puede ser más libre de viajar a cualquier lado, pero creo que es esclavo de sus cosas también, ¿no? Yo no, o sea, alguien... a ver, ¿qué libertad puede tener alguien, un billonario? ¿Cuántas vacas se puede comer? Él y su familia. Ahora, ¿qué pasa cuando la capacidad que tiene, digamos, de tener un capital hace que el 50%, que son miles de millones de personas, vivan con menos de $2 por día? Y esto pasa mucho en los países en vía de desarrollo, en los países, digamos, que tienen profundas desigualdades. Latinoamérica no escapa a esa realidad. Entonces, tener en cuenta, siempre poner en discusión o poner en tensión esta idea de libertad. Recién hablábamos que era muy difícil para alguien que está privado de su libertad, por ejemplo, acceder a las plataformas educativas o acceder, por ejemplo, a los medios electrónicos, ¿no? Sí, porque no tiene acceso ni siquiera a un teléfono. Ahora, si estar todo el día agachado frente al teléfono es libertad, ¿quién programa la programación de eso que te tira continuamente el teléfono, ¿no? Y eso se llama el sesgo hay un sesgo de reconocimiento, que hay un sesgo identitario que me permite a mí, el algoritmo me dice
qué es lo que yo quiero ver, porque ya estoy, de alguna manera, pensado por el propio dispositivo y por el propio algoritmo, qué es lo que me gusta, qué es lo que pienso, qué es lo que hago. Bueno, ahí está el peligro del Peter Thiel, era esto de los gemelos que plantea como un dispositivo de control de los gemelos digitales, ¿no? O sea, mi propia persona, un gemelo, a ver entonces cómo me comporto. Bueno, eso es un peligro también, ¿no? Y desde la carrera de la comunicación y todo eso nosotros vemos a eso como un peligro. ¿Por qué? Porque nos van a controlar hasta todo. No va a hacer falta meterte un chip en la cabeza. Directamente, ya con el gemelo ya van a tener acceso a todo. Ya tenemos nosotros, ya le brindamos de manera gratuita todos nuestros datos a la Matrix, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, pensar esta idea, ¿no?, de la libertad, también como los medios de comunicación y hoy los medios capilares de comunicación, que son estos teléfonos, de alguna manera condicionan la conducta de los sujetos y de los sujetos sociales, sobre todo de las audiencias, ¿no?, a pensar de determinada forma y a oscilizar también otras formas de pensamiento y de resistencia. Así que bueno, también decirles a ustedes, o decir que mañana va a haber una manifestación saliendo un poco del tema que estábamos tratando hoy. Mañana se va a discutir en el Senado de la Nación este tema de la mal llamada cuidado de la libertad, que no es otra cosa que la venta extranjera de la tierra, o sea, del patrimonio soberano de la Argentina. Y mañana va a ser muchas, creo que acá en Salta también va a haber manifestaciones en el centro, pero en Buenos Aires va a ser realmente muy grande, en Capital Federal, digamos, en AMBA, va a ser muy grande la concentración y todos los sectores que de alguna manera nos manifestamos en contra de la privatización del territorio en manos del capital extranjero, ¿no?, que son los que realmente tienen la libertad de comprar un pueblo hasta con su gente adentro, como ha pasado en un departamento durante el Menemato, en un departamento que estaba ahí cerca de La Rioja, en La Rioja, perdón. Así que bueno, tengamos en cuenta eso y que mañana va a ser un día bien movidito para todas las fuerzas civiles y sociales de la Argentina, ¿no?, porque está un poco el tema de nuestro patrimonio. En juego el tema del patrimonio, los acuíferos, las zonas de frontera. Y eso también hace la libertad. Hace la libertad, que tantas canciones y por ahí tantas cuestiones se militan. Bien, bueno, 17:56 minutos, vamos a poner el último audio, y bueno, y con eso nos despedimos hasta la semana que viene en esto que hemos denominado Fuera de Sistema. Siempre en la esquina atento para que lo sepas y me va para la gorra. Es lidiar con tiempo que te ayudan a luchar. Y estudiar era pecado, clandestino era saber, porque el cuando